Gracias. Y felicitaciones. Por Buenos días, acompañarnos y felicitaciones. Lo primero. Vengo muy carreteado, con harto sueño. ¿A qué hora te acostaste? Es que llegué a las 3 a la casa, pero no, uno no duerme, queda así. Y estábamos con la Bárbara mirando el techo, mi señora, así que dormimos poco. De hecho, para contarlo en lo que pasó en la trastienda, nos pidió los diarios, porque dice que no ha visto nada, no ha visto ni ha leído nada. Nada, no, porque al final uno se queda hasta las 3, hay que hablar en la casa, explicarle a los niños, contar un poco. Entonces hoy día tomé desayunos con ellos. Yo vi una casa que la escala, los diarios llegan abajo y no bajé a buscarlos. ¿Cómo le explicaste a tus hijos la situación que estás viviendo hoy? Ayer me tocó ir, fui con el más grande, que fue bien especial porque lo presionaron mucho, se puso a llorar como que estaba apretado entre los periodistas. Pero le quería que fuera para que entendiera un poco lo que estaba pasando. Le expliqué esto, obvio, que uno está tratando de hacer un país mejor, un país más justo y que por eso hago esto. Ya lo habíamos conversado varias veces antes. Alguna vez me acompañaron a hacer voluntariado que yo hago y entienden el por qué estoy, pero también que entiendan esto de la exposición, que es solo un efecto, pero no es por lo que uno está. Así que tuvimos una larga conversa hoy día al desayuno. Sorprendido por la magnitud del resultado, mientras vemos las imágenes también de cuando fue a votar. No sé si repetir la escena a futuro de ir a votar con los niños. ¿Qué piensa? No, lo primero, sorprendido por la magnitud, sí. Nunca esperé que iba a ser tanto la diferencia. Así bien honesto, de guata, que todos tratan de decir, no, yo sabía, no tenía idea, fue bien bonito. Convocamos a mucha gente nueva a votar. En esta primaria, la de Chile Vamos, la que yo estaba como independiente, probablemente con Gabriel Boric pasó lo mismo. 35 años, Boric, 43 en su caso, un relevo Sí, de la política y en obvio. la política. Hay un cambio de los 90, de la generación de los 90, yo lo dije en la campaña, creo que nos quedamos pegados en una generación política que hizo muchas cosas por Chile, pero que sigue pegada en el disco, y nosotros hicimos un cambio generacional. Pero lo más bonito es que cuando todos apostaban que las primarias iba a votar poca gente, votó mucha gente. Hubo mucha participación para unas primarias. En la primaria, además de Chile Vamos, votó mucha más gente de la esperada. Yo tengo la sensación que, viendo los datos hoy día, que más o menos 300.000 personas adicionales votaron porque estaba yo en esa primaria. Entonces hubo una gran noticia de los 500, casi 600.000 votos. Es cierto, y su resultado fue muy holgado, pero por otro lado tenemos a Boric con una muy carnosa, finalmente, elección en términos de votos. Después sigue Jadwe, después sigue usted. Claro, pero hay una diferencia ahí, porque esto de ir por 4x2, pues piensa que aquí éramos 4 candidatos y en magnitud yo saqué la mitad de los votos de toda la coalición, que es una gran votación dentro de una coalición de 4 candidatos. Yo estuve en el 49%. Con lo cual la derecha tiene todavía posibilidades, es lo que se está anticipando en mi pregunta. 100%, mira, pasan dos cosas. Primero, yo lo dije en el debate del cierre, yo soy de aquellos que soy porfiado y siempre creo que todo es posible. Y siempre a mí me han dicho que no se puede y mostramos otra vez que se podía, era el lema de la campaña. Y además ayer las votaciones entre las dos coaliciones fueron bastante equilibradas, sacaron 300.000 votos más ellos, pero no es una magnitud gigante, es devolverle el ánimo a la gente de centro, a la gente moderna, de que se puede ganar una elección presidencial sin fricción, sin polarización, buscando cambios en unidad, en buena onda también. Y yo creo que es una lección de que efectivamente no hay para qué estar en la política todo el tiempo pegándose codazos para poner las ideas por delante, y funcionó. A propósito de encuestas, su comando tenía encuestas donde usted se visualizaba con una buena performance en primera vuelta. Teniendo esa información, ¿por qué decide ir a primarias en Chile Vamos y no va directamente a una primera vuelta? Gracias, Tonka, la pregunta, porque yo creo en proyectos colectivos. A los caudillos no le hacen bien a la política. Yo traté de ser parte de una coalición, yo quiero construir una mayoría que le dé estabilidad a Chile. Todos los datos me decían, si usted es independiente a primera vuelta, le iría mejor, ¿ya? Pero al final, ¿con quién gobierna? Si los partidos son importantes en democracia, no son excluyentes. Esa Pero es mi gran los diferencia. mismos partidos que usted le pidió, por favor, que lo incluyeran, y se demoró en el mismo tiempo en que Boric trataba de juntar las firmas. Eso no hay que olvidarlo. Bueno, pero costó, pero después de estos resultados yo creo que hay una elección colectiva. Primero para los partidos, que no pueden ser excluyentes de la participación. Si los partidos son importantes, pero no son la única forma de hacer política. Yo entré por el voluntariado social, otros entran por la academia, y por lo tanto tienen que abrir sus ventanas y permitir que otros participemos junto a ellos. Pero yo tengo una decisión personal. Participé en una primaria porque necesitamos gobernar con una mayoría. Lo que nos está haciendo muy mal en la política son la gente que construye pura minoría, pura gente que piensa como él, pura gente que lo sigue a él, y al final no nos podemos poner de acuerdo. Yo quiero gobernar para la mayoría de los chilenos, quiero ser presidente de todos los chilenos, y eso requiere construir amplias mayorías. Primero en Chile Vamos, que es lo que espero que pase estos días, y después ojalá siendo una gran mayoría. Hasta ayer de chilenos. era candidato de la derecha. ¿Hoy es un candidato de centro? Siempre he sido candidato de centro, me lo preguntaba en el debate Amaro el otro día, y digo, mira, yo soy una persona de centro, orgullosamente. Ayer cuando di las gracias a Juan José Santa Cruz, a la Mariana Elwin, porque ellos desde que yo era chico
Me enseñaron que ser de centro a mí no me acompleja. Hay muchos que tratan de decir que uno es amarillo, todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo que a veces no estoy 100% en la razón, quiero escuchar a otro, quiero encontrar que a veces el mercado es bueno, que a veces el Estado es bueno, que a veces la libertad es buena. Hay algo de esa cultura que es muy chilena, que tiene que ver con buscar la mejor solución posible que quiero representar. Bueno, eso es lo que animó también en su momento a Lavín a hablar de ser socialdemócrata. ¿Usted lo es en alguna medida? Porque él buscaba un gobierno de unidad. Es que yo creo que él, al definirse como socialdemócrata, estaba como tomando las ideas del otro, de lo que es la centroizquierda chilena. Yo al final me siento un liberal, para hacerlo bien así en práctico. ¿Qué es ser un liberal? Alguien que tiene convicciones, pero que está disponible a escuchar al otro para ver si hay una buena razón para mejorar la idea propia, que es bien distinto a la política de los 90, en la pregunta tuya, que la gente está convencida que tiene la verdad absoluta, que tiene que sacarle la cresta al otro, para ser bien sincero, para demostrar que tiene una verdad absoluta, y yo creo que la virtud de la democracia es al revés. Tengo una idea, conversarla contigo, capaz que parezca una mejor idea para resolver un problema concreto. Un ejemplo para que lo entendamos bien en la práctica. Si tú eres un emprendedor, muchas veces tus desafíos de negocio tienen que ver con, ok, descubro un nuevo negocio, una nueva oportunidad, pero te adaptas y lo cambias si ese negocio no funciona. La política tiene una cosa de fanatismo rara. En realidad hay buenas soluciones, a veces dadas por el Estado, a veces dadas por privado, y es bueno buscar cuál es el mejor camino para solucionar cuando uno entiende que el problema de la política son las personas, no el fanatismo de tu propia posición. Entonces buscas la mejor solución posible para las personas desde tu identidad, que es lo que estoy haciendo yo. Gabriel Boric dijo ayer que usted era el candidato de la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, y es más, Evelyn Matei habló que detrás suyo hay poderes fácticos. ¿Cómo piensa usted lidiar con esas mochilas cargadas que tiene en este minuto? Sí, mira, la mejor forma de lidiar es que vote mucha gente por uno y se dé cuenta de que no es así. Si al final esa política de los 90, le pido a Gabriel que salga de eso, de la caricatura ridícula a esta altura, de tratar de como por cargarle mochilas a otro. A mí, yo tuve tantas jefes de campaña en esta campaña que decían, a él lo apoya Piñera, a él lo apoya. Yo, los que me apoyaron están todos conmigo, estuvieron todos ayer celebrando, estamos muy contentos y fueron bastante más de los que muchos otros. ¿Qué pasa con la derecha dura? ¿Lo van a apoyar usted, que fue un ex DC, o van a apoyar una figura como la de Kast? Es que lo tendrán que decir ellos. Yo tengo un programa de gobierno, tengo unas ideas que quiero incorporar, hay buenas ideas de Joaquín, hay buenas ideas de Ignacio Briones y de Mario Desbordes que voy a incorporar al programa, pero es una decisión que tienen que tomar ellos, no yo, que eso es bien gracioso. Como te preguntan, bueno, yo tengo mi programa, me importa mucho más. ¿Pero usted los invita a participar de su gobierno? Sí, ¿O están de futuro acuerdo, gobierno? por ejemplo, con cosas que para mí son vitales, como el matrimonio igualitario. Bueno, tendrán que aceptarlo dentro de las convicciones. Yo he defendido mis posiciones desde las cuales construyo política. Y hay una cosa. ¿Pero una figura como Kast podría formar parte de un eventual gobierno suyo? Por ahora, José Antonio Kast, él ha dicho que va a ir a primera vuelta. No fue una primaria que lo hubiera legitimado, decidió tomar el camino propio. Entonces, pensar en un gobierno conjunto cuando la persona que tiene al frente ha dicho sistemáticamente que no quiere estar es como un pololeo sin amor. Él quiere ir a primera vuelta y fue su definición, y ahí estará, y él tomará sus definiciones en torno a eso. Pero hay algo ahí, Tonka, que es bien valioso de la pregunta. La verdad, lo que a mí me hizo ganar fueron cientos de miles de independientes en Chile que no miran la política así. No dicen yo voto por la derecha, yo voto por la izquierda, votan porque creen, son personas votando por personas. Dicen, mira, este gallo puede ser que represente mejor lo que yo quiero para mi vida y para la de mis hijos. Y yo estoy obstinado en buscar ese tipo de votantes. Pero cuando también hay un elemento biográfico. Sí. Hay un concepto también de una derecha social, a una derecha que es distinta. Ahora, eso se contrapone con lo que señalaba Evelyn Matei, también dijo Mario Desbordes, que usted es el candidato del empresariado, lo dicen ellos. Entonces, por un lado, está esta contradicción en este candidato, que por un lado, efectivamente, biográficamente, sintoniza mucho con lo que está pasando en el país, pero por otro lado, es el candidato del establishment. Sí, pero cuidado ahí, porque lo dicen ellos, lo dicen los que compiten con uno, que es bien gracioso, los datos reales, lo que yo veo en la calle, la gente entiende que soy el candidato que los representa a ellos, porque es lo que hago. Si ¿cómo voy a ser un candidato del establishment cuando soy exactamente el que no viene del establishment? No vengo a los partidos, no soy hijo de la cultura política pasada. Si tú ves los que me aportaron, que es bien bonito, porque muchos empresarios me aportó, son empresarios grandes, pero no son los grandes grupos económicos de Chile. Abiertamente yo defiendo el mundo emprendedor y empresarial, no tengo ningún complejo. Si la economía en Chile no la movemos nosotros, los políticos, necesitamos emprendedores, pero quiero regular la concentración de la economía. Creo que Chile tiene un complejo con los niveles de concentración, no vamos a llegar al desarrollo a través de ahí. Mi pilar más importante del programa en materia de economía es que quiero una economía basada en emprendimiento y pymes, y eso significa desconcentrar mercados, y por tanto la caricatura, eso es lo de los 90, tratar de decirte, Amaro, no, es que tú representas a alguien sin que uno en su programa o tenga algo contenido que diga eso, es bien ridículo. Pero es muy fácil
la política que es contra alguien, que eso es mi gran diferencia probablemente del tipo de campaña que hice. Yo no estoy aquí contra alguien, estoy aquí por algo. A propósito que tiene que ver con distribuir poder económico y poder político y poder social. Quiero hacer un gobierno diverso. Quiero que mi gobierno esté lleno de mujeres. Quiero que haya gente con historias y biografías de vida distintas dentro de mi gobierno. Que alguien de Cochamó pueda ser ministro, que alguien que haya estudiado en Arica pueda ser el director de un servicio. Quiero que haya mujeres, no solo mujeres, quiero que haya mujeres que hayan metido factura y armado un emprendimiento que no les funcionó en el Ministerio de Economía. Hay que cambiar la concepción de la política clásica, que termina diciendo, no, es que usted la derecha lo va a apoyar o no lo va a apoyar, es que usted los empresarios lo van a apoyar o no lo van a apoyar. No tengo idea si me quieren apoyar o no, ojalá, quiero ser presidente de todos los chilenos, pero yo voy a defender lo que creo que es esta sociedad más justa en libertad y con cambios en libertad. Y la votación suya y la de Boric, justamente usted lo visualiza como algunos analistas que dicen que la misma ciudadanía pide sangre nueva en la política. Sí, yo creo que hay una demanda obvia, es obvio. Mira lo que decía Amaro de la edad que tenemos, pero además hay una demanda de cambio de agenda. Por eso soy tan enfático en esta discusión, si los de derecha te van a apoyar, si la izquierda, si los empresarios, porque creo que la gente lo que quiere escuchar de mí es, oiga, ¿usted qué piensa del medio ambiente? Oiga, ¿usted qué piensa del cambio social? Oiga, ¿usted qué piensa de las pensiones? Y menos esa política que se mira al ombligo y habla de sí misma, ¿no? Si los de derecha van a apoyar, los de izquierda. Al final del día, la política se trata mucho más de lo que le pasa en el living a la casa a las personas en su vida cotidiana, la basura que estábamos viendo en Maipú, y cómo tú le puedes mejorar esa vida, y la política tiende a hablar de sí misma. Si Kass, si no sé quién. Cuando haces eso se transforma en una cosa tan poco atractiva, y yo creo que Gabriel y yo tenemos una cosa en común con muchas diferencias programáticas, muchas, que es hablamos mucho más de eso, de esa conversación y la política antigua. Pero igual necesita la política antigua para darle la fuerza para ganar en una primera vuelta, ¿o no? La necesito en el sentido positivo de necesitarla, porque hoy día no la necesité y ganamos. Lo que quiero demostrar en el fondo es que es traer a esa política a esta conversación. La bella política, la que me entusiasmó a mí cuando era voluntario, yo entré, me han dicho varias veces. Lo que genera mucha grima es la política de los cuoteos también. Eso, y yo quiero pelear contra los cuoteos. Yo entré a la política por vocación social absoluta, por mi biografía, porque me metí a voluntariado, dije esta sociedad injusta y terminé militando en un partido y me salí cuando me di cuenta que en esos partidos se conversaba más del mismo partido que de la vida social. De eso quiero preguntarle, porque quiero saber qué es lo que cambió. Cuando usted dejó la Democracia Cristiana, dijo textualmente, el partido es caníbal, cada vez que aparece un nuevo liderazgo lo destruyen. No creo que sea muy distinto en la derecha. Entonces tiene que haber habido un cambio más bien en usted para poder continuar y sobrevivir a ese canibalismo. Es que yo quiero ser el destape, Amaro. Lo que estoy haciendo como independiente es abriendo la olla, para decirlo bien en la práctica. Cuando uno está dentro de un partido es caníbal y no tiene una capacidad de atraer a nueva gente. Cuando yo hablaba de estos 300.000 votos nuevos que se incorporan al centro y la centro derecha en esta votación... Pero no pudo hacer eso mismo en la Democracia Cristiana. No Algo hubo en su evolución que le permite hacerlo. ¿Y cuál es ese aprendizaje? Dos cosas. Primero, ser independiente. La decisión de ser independiente es importante en esto, porque me permitió convocar a gente transversalmente, no solo independiente. En mi campaña había gente de la UDI, Renovación Nacional, de Bópoli y miles de independientes. Por lo tanto, abrir una caja que en general es cerrada, como los clubes de fútbol. Y lo segundo, lo personal, tener la libertad de defender siempre lo que creo. Yo me pasaba en la ADC, que me pasaban al Tribunal Supremo cada 2 minutos cuando defendía cosas que para mí eran obvias, los colegios particulares subvencionados, etcétera, la libertad de emprender. Y cuando estoy ahora, y sentado acá o en un debate, defiendo lo que creo abiertamente y creo que al final... Convicción. Puedo defender lo que pienso. A veces a gente no le gusta, a veces le gusta, pero algo que está exigiendo la ciudadanía muy fuerte, que el estándar básico a esta altura es ser creíbles, que lo que defiendes ahí no es lo que le conviene a tu club, sino lo que es mejor porque crees que es para la vida de ellos. Sebastián, Gabriel Boric ha dicho que si es que es presidente, le gustaría terminar su mandato con menos poder que con más poder. ¿Qué opina usted del régimen presidencialista que nos rige? ¿Usted cree que es sano para nuestra democracia? Mira, una reflexión ahí. Obvio que tenemos que terminar con menos poder concentrado en el presidente de la República. Eso es obvio. Y también menos economía concentrada en pocas empresas. Así son las dos cosas que es la gran pelea. Esto es bien estudiado, pero es la inclusión democrática y la inclusión económica es vital. Por eso yo peleo tanto por las pymes y los emprendedores y peleo tan fuerte por la... ¿Y qué significa esto en mi caso? Regionalismo puro. Yo, vimos a mi mamá que alguna vez yo vengo de regiones y creo que al final la gran distribución del poder es que las decisiones tienen que tomarse más cerca de las personas. Es absurdo que yo como presidente del banco me llegara un decreto para poner un cajero en Guara. Y así pasaba 9 meses esperando para que llegara una firma a mí y decía, esto es ridículo, ¿por qué no se decía ya? Eso significa con todo. Entonces, ¿qué pienso del régimen presidencial? Que más que tanta discusión si un régimen parlamentario o no, lo que hay que hacer es que las decisiones del Poder Ejecutivo, de la Administrativa, se tomen lo más cerca del territorio que son los municipios.
municipios y son los servicios locales lo antes posible porque elimina una cadena de burocracia que demora meses muchas tomas de decisión. Un alcalde me decía, para poner un lomo de toro, tengo que llegar a Santiago. Y esto es literal, ¿eh? Con muchas de estas conversaciones. Se vio también en el manejo de la pandemia con el COVID. A propósito, ¿qué le debe usted a Piñera? ¿Algo? ¿Habrá una fotografía con el presidente de la República en esta nueva etapa de su campaña o la rehuye? Como no tengo complejo, y lo digo siempre, yo estoy muy orgulloso de haber sido ministro del presidente Piñera. Si no, no estaría aquí sentado, no habríamos estado aquí muchas veces conversando, no habría podido hacer los cambios que hice en desarrollo social o los cambios que hice en el banco. Por lo tanto, primera reflexión, yo fui ministro del presidente Piñera y porque él creyó en darle un espacio en independiente, estoy ahí. Segundo, las elecciones se tratan del futuro, Amaro. Hay mucho, los analistas siempre están hablando de si es una evaluación del pasado. Nunca lo son. Cuando Michelle Bachelet salió con el 70% de evaluación, su candidato, que era Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no ganó la elección presidencial. Y también tiene que ver con ver la política distinto. La conversación mía siempre va a ser respecto a cómo quiero que sean los próximos 4 años cuando yo gobierne. Y eso tiene que ver con otras conversaciones. Prefiero tomarme fotos a la pregunta tuya con las personas que van a estar en mi gobierno que evaluar tanto el gobierno pasado, pero si tengo que juntarme con el presidente, lo hago feliz, no tengo ni un complejo, no. Yo creo que la gente sabe perfectamente, hablemos de los testimonios, quién soy yo, de dónde vengo, fui EC, después fui independiente, fui ministro del gobierno del presidente Piñera, ¿para qué me voy a hacer el tonto? Que es la gran diferencia probablemente con la clase política anterior, que empieza a cambiar de posición porque cree que le conviene, yo soy lo que soy, y así la gente está votando por nosotros. Tiene un pañuelito al lado para que le ayudemos con su mascarilla, no se preocupe. Esto es puro carrete, no, carrete de canción. A propósito de independiente, y a propósito de independiente, usted vivió una campaña como independiente. ¿Usted cree que deberían flexibilizarse las reglas para que entren mucho más independientes y no tengan que depender justamente de un partido? Sí, 100%. Yo creo que tienen que pasar 2 cosas. Lo primero, ojalá los partidos después de esto entiendan el valor de incorporar a nueva gente. Que no solo la carrera funcionaria intrapartido es importante en política. Cuando sea presidente no voy a permitir el cuoteo. Me niego absolutamente, porque muchas veces el cuoteo incluso perjudica a la gente adentro de los partidos. No es que aquí toca un cupo de no sé quién, pero es que hay un gallo de otro partido. Ya, pero usted me dice que los 4, por ejemplo, Briones, Lavín, Desbordes, ¿usted no les va a dar un cupo? ¿Cómo los va a incluir sin entrar a ese cupo, a esa filosofía? El cuoteo, así bien simple para un ciudadano, es que tú terminas la elección y dices cuántos votos sacó cada partido y repartes igual cargo a igual votos que sacó un partido. Ojalá esto fuera solo a nivel ministerial, esto pasa en los seremis, en la dirección del trabajo, no sé dónde, y hay que romper esa lógica porque te impide traer a los mejores, incluso de tu propio sector, porque el cupo le tocó a no sé qué, no sé cuánto. Y le hace mal a la política, que transforma la política en una carrera funcionaria. Como tú partiste en un partido, puedes llegar, pero si tienes un gran académico o un gran emprendedor y lo quieres poner, no entra. ¿Y qué hace entonces con la figura de Lavín, Desbordes, Briones? Gané ayer, vamos a conversar, pero ojalá me ayuden en todo, se incorporen en todo. Yo estoy buscando también hacer un gabinete de renovación en política. ¿Qué significa eso? Gobierno diverso. O sea, cuando yo digo esto es... Lo conté alguna vez, acá parece, pero entré a un gabinete que parecía más un curso de colegio, como que todos se conocían, todos no estudiaban al mismo lado. Yo necesito tener un gabinete que interprete a Chile, que cuando hablemos de las filas del consultorio, sepa lo que es una fila del consultorio, cuando hablemos de transporte público, conozca el transporte público, cuando hablemos de emprender, para que no sea solo un tema social, haya armado emprendimientos o negocios, y eso significa traer a gente que venga de otras experiencias o testimonios de vida, si no... Con calle. Con calle y con experiencia vital. Si emitir, yo fui a ir al servicio de impuesto interno y tratar de armar un emprendimiento es una tortura en Chile y vas a tener que tener un ministro de Economía, en mi caso voy a tener un ministro de Economía que entienda ese problema, porque si no entiende ese problema, toda la mirada macroeconómica no sirve de nada porque la línea final nos tiendes al país. Y quizás esa es la gran debilidad de los gobiernos. Eso, ¿usted cree que se mira al Estado como un botín de turno, más que pensar en que salga el país adelante con los mejores? No sé si es un botín. Yo creo que se mira como un ejercicio medio académico estar en los gobiernos, como que esto se aprende mucho en los libros. Yo creo que el aprendizaje para gobernar a veces tiene mucho más que ver con lo que pasa del mesón hacia afuera que lo que pasa en el mesón hacia adentro. Yo no soy tan crítico de nuestra política en general, de que sea como una repartija solo de poder, sino que creo en general que entienden poco el país que gobiernan. Y para gobernar bien, hay que entender muy bien el país en que uno gobierna. Hoy nuevamente 7 máquinas quemadas en la Araucanía, una zona que también necesita mucho apoyo en lo social. ¿Cuál sería, por ejemplo, su medida más urgente una vez que asuma como presidente? Zona franca mapuche para la Araucanía urgente. ¿Qué significa esto? La Araucanía tiene un problema de inversión privada grande, probablemente por seguridad,
tengo todas las medidas de seguridad que las cuento de ahí, pero también por los incentivos para instalarse en la región. Yo ahí lo dije en el debate, tengo una diferencia con algunos economistas ortodoxos que dicen no a las exenciones territoriales. Zona franca en la Araucanía. Esto significa que si tú te instalas en la Araucanía, tienes exenciones tributarias, tienes modelo de inversión, tienes que tener contratación de personas que trabajen, ojalá, de pueblos indígenas mayoritarios o ser socios mayoritarios, y viene finalmente una bajada muy fuerte impositiva, como se hizo en su tiempo con Iquique, como se hizo con Magallanes. ¿Por qué no hacerlo con la Araucanía, que es la región más pobre de Chile? Y por lo tanto, desde ahí provocar desarrollo, transformarlo en un hub de emprendimiento, perdón por la palabra hub, pero un lugar en que los emprendedores tengan que tomar una decisión, en vez de instalarse en Santiago, en el Barrio Oriente, digan, sí, ¿sabes qué? Si nos instalamos en la Araucanía, vale más la pena porque vamos a pagar mucho menos impuestos y por lo tanto desarrollamos esa región. Esa es medida 1. Y 2, política social muy activa para particularmente pueblos indígenas. 17% de pobreza tienen los más altos índices de pobreza, y para zonas rurales que tienen muy mala mantención de camino, muy baja inversión en infraestructura sanitaria y puntos de conexión a internet, que está en el programa que queremos poner 3.000 puntos de Desconcierta mucho, además, ver 3 días de un duelo en la comunidad donde hay gente sosteniendo un M16 y el Estado no hace nada. Me espanto, y eso vale también para las poblaciones acá tomadas por los narcos. El Estado está fallando en seguridad, que es su misión principal. Los Estados fueron creados para darnos seguridad en la historia, y yo soy muy activo en esto. Primero, quiero crear una policía especializada en tráfico, que finalmente mate la cadena de tráfico. Mucho de esto tiene que ver con tráfico también. Y segundo, la Araucanía, usar todas las herramientas que nos dé la ley. Lo hablamos acá alguna vez, Amaro, incluyendo el estado de sitio si es necesario. No hay democracia cuando un Estado no protege la seguridad, porque para eso está creado el Estado. Y lo que hemos sido medios tibios transversalmente en la política en condenar la violencia. La violencia es justo lo contrario a la democracia, y no solo condenarla, sino perseguirla. Yo no me imagino un país en que el que robó o saqueó sea más importante que el pyme que fue saqueado o robado. No podemos dar las señales equivocadas, lo digo por los indultos, también aquellos que querían estar detenidos. O sea, la señal correcta en una sociedad que busca proteger su democracia y estar en orden es que el delincuente está detrás del policía, y lo que uno tiene que hacer finalmente siempre es darle la seguridad al policía, al emprendedor, a la región, al trabajador, que va a estar primero que aquel que trata de infringir la ley. Hay señales equívocas, incluso con lo que pasó en la Araucanía. Acá es mucho más importante lo que pasó con Seferino González, porque él estaba trabajando y sufrió un atentado y terminó baleado, que aquel que atacó, que tiene que ser perseguido por la policía y detenido para eso. Y para cerrar el tema de la Araucanía, ¿qué piensa de un Estado plurinacional? ¿Qué piensa de la autodeterminación en el pueblo mapuche? Yo creo en estados pluriculturales, que es distinto. Somos una nación. Soy convencido que somos una nación. Esa es nuestra historia. Yo veo el himno nacional y me pongo orgulloso. Lo canto con orgullo. Me dolió cuando no se cantó en la inauguración de la Convención Constitucional. Estamos redactando una constitución. ¿Y con la autodeterminación del pueblo mapuche? Es que la autodeterminación depende de lo que estemos hablando con autodeterminación. Acá lo digo como profe. ¿Qué es autodeterminación? Obvio, territorios que puedan tener administración de ellos, sí, pero no autodeterminación separada de la nación. Ni siquiera países como España, que de verdad tienen naciones distintas históricas, han determinado ser países plurinacionales, porque la identidad común, la historia común y el futuro común es muy importante, y yo creo que nosotros sí tenemos un pasado y un futuro común que tenemos que cuidar, y no caigamos en el error de que finalmente, por la necesidad de reconocer a aquellos pueblos indígenas o a minorías e incorporarlas al desarrollo con la tremenda deuda que tenemos en el Estado, nos pasemos de vuelta y terminamos destruyendo lo más valioso que tenemos los chilenos, que es ser Chile. Ser una cultura común, un idioma común, una mirada de futuro común. Insisto en el orgullo, yo soy muy orgulloso del país en que vivo. Pero usted ha dicho que, disculpe, para gobernar hay que conocer al país. ¿Qué sabe usted de nuestros pueblos originarios? ¿Qué información tiene para tomar buenas decisiones? Yo mira, nadie va a saber tanto como alguien que sea un pueblo indígena, y por lo tanto, primero, quiero incorporar ministros activamente en esto. Tuve la oportunidad en mi vida de estar en Tiroy con Tulmo. ¿Es solo inversión o es mucho más que eso? No, es mucho más que eso. Yo tuve la oportunidad de hacer 6 años trabajo voluntario en Tiroy con Tulmo en la zona dura. Como voluntario, reconstruí en Cerro Negro arriba una escuela, estuve en Tirúa, conozco particularmente, pero no me siento un experto exactamente por eso, por la soberbia de aquellos que se sienten expertos. Al revés, yo quiero ser un gobierno, cuando decía diverso, es que haya gente de los pueblos indígenas incorporados para la toma de decisiones, de manera que no hagamos lo que hacemos siempre. Usted le vamos a decir lo que tiene que hacer porque sabemos lo que necesita, sino que al revés tenemos que sumarlos a la gobernanza del país. Hay un proyecto de ley precioso
que es el Consejo Indígena, que está paralizado en el Congreso, que busca eso, además que haya reconocimiento institucional, que se vote, que elijan sus representantes. Yo creo en las cuotas en el Congreso, además, abiertamente, porque obviamente tiene que haber representación política para tener con quién conversar. Para allá deberíamos avanzar, no solo cuánto yo sé, sino cuánto quiero que tengan participación política, quiero que tengan todas esas cuotas y el Consejo Indígena. ¿Qué rescata de la campaña de Boric, que ha ido también de menos a más? Y se lo pregunto porque las primarias quedaron atrás. Ahora, en estos próximos meses, ¿cuáles van a ser los acentos temáticos suyos? Ya, lo primero, con Gabriel, yo creo que tiene toda la frescura y renovación necesaria, pero sigo creyendo que es un proyecto de izquierda. ¿Lo llamo por teléfono para felicitarlo? No, ayer, no sé si me llamo, la verdad, porque tenía 112 llamadas, pero no lo he visto hasta ahora. ¿Usted lo hará? Justo, ¿eh? ¿Ah? ¿Usted lo hará? Lo haré, sí, pues, saliendo pensé en llamarlo, voy a conversar con él y todo, pero tenemos diferencias obvias. ¿Qué rescata y cuáles son los acentos que va a poner? Lo que rescato es la frescura, lo que hablamos, la renovación de los liderazgos dentro de un mundo de izquierda. Lo que no me gusta es que sigue siendo un mundo de izquierda. Ahí estaba Daniel Jadwe, estaban abrazados para ser parte del mismo proyecto político. Yo creo que cuando tú tienes un proyecto político que esté, por ejemplo, en condenar la violencia de los saqueos o con los indultos, o cuando tienes a alguien adentro, como Daniel Jadwe, que esté con lo que pasa en Cuba o en Venezuela, vas a tener que hacer gobierno con ellos y por lo tanto una buena cara no transforma a un mal proyecto político en un buen proyecto político. Yo creo que ahí hay un proyecto polarizante para la sociedad chilena que cree que esto es contra alguien. Yo al revés creo que esto es por algo y con alguien y que es mucho más unitario. ¿Cuáles son los énfasis temáticos míos? 4, bien rápido, ¿eh? Una pelea fuerte contra la burocracia estatal. Yo creo que tenemos un desafío grande de que los chilenos cuando lleguen al Estado sientan que el Estado está para ellos, abrir todos los servicios públicos hasta las 6 de la tarde, la garantía de las pensiones de alimentos a todas las mujeres de Chile, hay la evolución del IVA, un Estado que está mucho más cercano a los ciudadanos, muy fuerte el fomento al emprendimiento, por el Estado como comprador y buen pagador, que el Estado compra pymes. Es un desafío grande, el Estado es el principal poder de compra de alimentos en Chile, compra muy poco a pymes, por lo tanto el Estado gatillar y sacar todos los permisos previos para emprender debería ser un derecho, por lo tanto tú tienes derecho a emprender y el Estado después te va certificando, pero que no te paralice el emprendimiento. Sí, mira lo que pasaba hace una semana, andaba haciendo campaña en Santa María, en la quinta región, y me dicen, llevo 8 meses esperando que venga el Seremi de Salud a autorizarme el funcionamiento de mi restaurante. Y yo me agarraba la cabeza y decía, lo que necesitamos es generar pega. Este gallo puede contratar gente y porque el Estado no funciona, paramos el emprendimiento. La tercera, transferencia directa al bolsillo. Todas las sociedades que buscan justicia en desarrollo lo que hacen es decir, el Estado tiene que meterle plata al bolsillo a aquellos que están en la media de ingresos hacia abajo, y hay una propuesta bien grande de transferencias que aumenta el 20% de los ingresos y una red de protección social en serio. Seguro universal de salud, pensión básica universal, incorporando 2 más, un seguro de vivienda. Tú puedes usar tu seguro de cesantía para cubrir tu crédito hipotecario. Y al final, y aquí termino, inclusión en todas las dimensiones de la palabra. Inclusión primero en el tema género. Creo que el tema mujer es una gran deuda histórica del país que tiene que cambiar. ¿Gabinete paritario? Más que paritario, te lo digo bien en serio, a los que me conocen, yo en Corfo siempre tenía más mujer, o sea, al final yo quiero, esta cosa de la paridad ya te pone un techo, ese es mi piso, ¿no? O sea, inundado de mujeres, pero no solo en el gabinete. Esa es una trampa que se hace, que se ponen mujeres arriba y tú ves para la foto, dice los usted. Directores de servicio, no, yo quiero un gobierno inundado de mujeres, en todos pero también de mujeres con distintas experiencias de vida, no solo académicas o empresarias que llegan, sino también mujeres que llegan. A propósito de mujeres y la presidenta de la Convención Constituyente, ¿cuál es su opinión con respecto al debate que ha estado marcado durante estos últimos días en la Convención? Se lo pregunto porque justamente Gabriel Boric ayer en su mensaje para todos desde su comando dio un respaldo cerrado a la Convención y particularmente a su presidenta. ¿Cómo ha visto usted el debate allá? Yo veo una tremenda oportunidad en la Convención. Yo soy de aquellos que son optimistas, quiero ser el presidente que firme esa nueva Constitución y creo que los chilenos democráticamente elegimos esa Convención y lo menos que deberíamos hacer es obstaculizar ese trabajo. Pero también quiero demandarle a la Convención algo. Han pasado muchas semanas discutiendo las formas, que eso es justo la parte mala de la política, como cómo vamos a sesionar, cuántas comisiones, indultamos o no a no sé quién, y poco en la sustancia o el fondo. Ojalá empiecen rápido a trabajar en el fondo. Si lo que queremos todos los chilenos es que de ahí salga una constitución buena. ¿Eufemísticamente está diciendo que han perdido el tiempo? No sé si perdido el tiempo, pero le han dedicado más tiempo a las formas que el fondo, y cuando tú tienes un año para redactar una constitución, creo que es una tarea tan titánica que debería dedicarse todo el tiempo, Tonka, a discutir el régimen presidencial. Temas de derechos humanos que ellos han impugnado son para usted forma, pero para ellos son fondo. No, lo que pasa es que esos temas de derechos humanos, en su rol institucional, lo que deberían ser es reflejarse en el texto de la Constitución que van a redactar. Ese es su rol. Yo soy
toda mi historia de vida está ligada a eso, por eso tuve la distancia que tuve con el gobierno, con la dictadura de Pinochet, etcétera. Pero la Constitución lo que hace, y aquí lo digo como profe de Derecho Constitucional, es garantizar en la Constitución esos derechos humanos y por lo tanto mejor dedicarse a eso, porque probablemente nuestra Constitución tiene olvidado el tema de protección a los derechos humanos, no probablemente, lo tiene olvidado, y lo que queríamos hacer es tener muchas discusiones de cómo nuestra Constitución nos garantiza esa debida protección de las instituciones públicas en el texto, no solo las declaraciones. Esa es mi gran diferencia. Pero es que hablemos de eso, porque efectivamente una de las preguntas que también se vio era el tema reparatorio hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 400 chilenos con daños oculares y un sinfín de otras denuncias también. No sistemáticas, lo dijo Verdad Amnistía Internacional, lo dijo también Human Rights Watch, pero sí alarmantes. Por eso quiero preguntarle por lo reparatorio y a su vez también si su espíritu es refundacional con Carabineros. Mira, sobre lo reparatorio, son los tribunales de justicia en democracia quien determina las reparaciones, y lo digo abiertamente. En Chile han habido 2 comisiones de reparación que fueron producto de una dictadura que no mantenía poderes, el Poder Judicial independiente y por lo tanto tenían sentido. Lo hizo Patricio Aylwin, la primera, la Comisión Rettig, después se hizo en un gobierno posterior la Comisión Valech. Pero hoy día estamos en una democracia, hay instituciones independientes y lo que espero es que los tribunales determinen reparaciones justas y necesarias. Sí, pero lo que no tenemos que hacer... Siempre se transfiere a lo penal. Yo quiero preguntarle, ¿hay responsabilidad política de parte de un gobierno cuando ocurre justamente ese tipo de violación a los derechos humanos? Son 2 preguntas. La reparación económica, que es la pregunta, eso lo determina un tribunal. Y la segunda dimensión, Amaro, las responsabilidades políticas. Yo lo dije abiertamente en el debate, yo estuve en ese comité político y quienes citamos a los organismos internacionales de Chile, quienes presentamos las querellas, fuimos en el gobierno preocupados. Es malo, es atroz, es terrible, es trágico, es un delito que se violen los derechos humanos, pero cuando lo hace una persona y el Estado persigue a esa persona, lo que tenemos justicia. Y ese es el desafío del Estado. No quiero caricaturizarlo, pero que cites al paramédico para reparar la herida no te exime de la responsabilidad frente a la agresión. Es que lo que tenemos que hacer, y ese es el cambio en una democracia, probablemente de un régimen no democrático. Yo siento que hay una izquierda que busca argumentar que no estamos en una democracia, yo creo que estamos en una democracia sana. Sebastián, y por lo tanto ¿hay que responsabilidad perseguir política del presidente Sebastián Piñera? No lo creo, 100%. Yo creo que las responsabilidades son personales. ¿Y por qué es tan importante entenderlo así? Porque si a cada abuso de un órgano del Estado creemos que hay responsabilidades políticas, tú terminas diciendo que no hay democracia. Lo que crees finalmente es que están todas las instituciones contaminadas y yo tengo la certeza en este gobierno y también el de Michelle Bachelet cuando hizo la operación Huracán, que siempre la clase política chilena en democracia ha tratado de perseguir las violaciones de los derechos humanos cuando son hechas por personas dentro de las instituciones. Si hubiera esa debilidad, te podría decir que sí, pero no la he visto ni en este gobierno, ni en el de Michelle Bachelet. Creo que el trauma de la dictadura es tan grande en Chile que gracias a Dios tenemos gobernantes de todo el sistema político que los derechos humanos los persiguen y tratan de proteger a los ciudadanos. Por eso creer lo contrario es debilitar la democracia. Quizás esa es mi gran diferencia con la izquierda chilena, que sueña como que estamos en una dictadura y que la violencia es un método legítimo de derrotar esa dictadura. Yo creo que estamos en una democracia sana, tan sana que tenemos alternancia al poder, que hay instituciones independientes que funcionan y tenemos delitos que se cometen en las instituciones que tienen que ser perseguidos por las instituciones. Y eso me apunta la pregunta respecto al tema refundacional en Carabineros. ¿Cómo se materializa, cómo se aterriza? Yo creo que hay que reestructurar Carabineros completos. Hay una propuesta mía en el programa bien grande. Uno, un sistema de postulación única de Carabineros. Voy a partir desde lo formal. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que tú entras y postulas y no hay discriminación para ser oficial y suboficial ex ante por la capacidad de pagar, sino que postulas y según tu evaluación te derivan a una u otra escuela. 2, que si tú eres suboficial puedes ascender al rango de oficial si eres de las primeras antigüedades y tuviste una buena evaluación de manera que puedas hacer la carrera completa, cosa que no tenga un techo. Y 3, que los protocolos de derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza no solo tienen que ser reforzados, sino que tienen que ser para suboficiales cursos de 2 años y no de un año, no solo del año de formación, y por lo tanto debe ser una formación permanente dentro de la escuela, porque es vital, porque usará el poder del Estado y por lo tanto hay que protegerlo. ¿Y cómo incentivar el ingreso de jóvenes a Carabineros? Ha bajado tremendamente las postulaciones y la situación que se está viviendo no ayuda mucho. ¿Cómo incentivaría usted a los jóvenes para que entraran? Hay algo que se dice muy poco, ganan nada los Carabineros de Chile. 368.000 pesos gana el cabo cuando entra al sistema y por lo tanto tenemos que aumentar los recursos de Carabineros y se ha intentado, Se ha intentado en 2 gobiernos sucesivos y por estos problemas
o por estos delitos que se cometen de abusos, se han rechazado los presupuestos de aumento, y es al revés. Lo que necesitamos acá es subir los ingresos de Carabineros para mejorar los protocolos, para mejorar el uso de FOR, para poner incentivos para entrar a Carabineros. Es la gran reforma que se hizo con la PDI, ¿se acuerdan? En los 2000, que cambió 100% la PDI. La PDI antes era absolutamente mal mirada, hoy día le sobran postulaciones, pero tú pones un cabo y pones el primer funcionario de la PDI y los ingresos son casi la mitad entre entrar a Carabineros y el otro, y además los años de formación son distintos. Hablemos de la gran reforma que se hizo en la PDI, hay que hacerlo hoy día Una con cosa Carabineros. cortita, en la mañana comenzamos con la mamá de Gabriel Boric. No sé si usted lo vio, para contarle a las personas, a nuestro público, que este programa Equilibrado, en la mañana estuvimos hablando de la figura de Gabriel Boric y hoy tenemos la visita de Sebastián Sichel, la cual Ojo, agradecemos. la invitación hecha también a Gabriel Boric. Totalmente. Bueno, hablamos con la mamá de Gabriel Boric, dice que no ha recibido el llamado telefónico de su hijo. ¿Usted habló con su mamá? Sí, hablé anoche conmigo. ¿Y qué le dijo su mamá? Estaba emocionada, lloraba, además fueron al barrio, ella a celebrarle, se sentía como princesa, me dijo, porque estaba muy contenta del barrio. Tiene que cuidarlo un poquito más, pues también expuesto en su barrio, pero sí, estaba muy feliz. Y yo conocí a uno de sus mayores admiradores también allí en ese garaje. Sí, el Dago. Ayer tenían un tremendo asado cuando pasé a mi casa. El Dago, que con Amaro fuimos, yo viví en la Mediagua atrás de la casa del Dago, pero hicieron un tremendo asado ayer precioso. Muy bonito. Recordemos justamente ese recorrido, el día en el que estuvimos juntos conociendo a ese personaje y otros más. Veamos. Ahí lo veo, un gusto, qué pena no poder estrechar tenemos manos. que hacernos hacia la distancia. ¿Cómo lo llamo? ¿Ex ministro, ahora presidente del banco, señor presidente del Banco del Estado? Sebastián, perfecto. Yo siempre dije cuando llegué ministro, entro como Sebastián y salgo como Sebastián. Y nunca me ha gustado que me traten con ningún cargo. Me parece. Estás viviendo, si mal, corrígeme si me equivoco, no lejos de donde te criaste. Sí, 100%. O sea, yo viví mucho tiempo entre Concón y Orcón, pero me vine a los 12 años a Santiago. Un rato estuve con mi abuelo y después con mi mamá. Y vivo a 3 cuadras de donde me crié, literalmente. Literalmente. O sea, está por aquí. Por acá, exactamente. 3 cuadras más abajo y mi liceo está 10 cuadras más abajo. Entonces sigo en el mismo barrio. No soy freudiano, pero hay algo inconsciente ahí, o quizá muy consciente, de mantenerse siempre ligado a los orígenes. Bueno, muy consciente. O sea, aparte de... Quizás los principales desafíos de mis dobles historias en la vida es no perder nunca de dónde vengo. Y por lo tanto trato, obviamente me ha ido bien, pertenezco a otro círculo hoy día, pero trato de no desconectarme de mi amigo. Es más simple, no es como una cosa, aquí está mi amigo, entonces puedo seguir juntándome con ellos, seguimos en el mismo círculo, está el almacén donde compraba cuando era chico, así que sigo en el mismo entorno, y también un desafío de no desafectarme de lo que ha sido mi propia vida. Pero bueno, sí, aquí sigo. Por acá no subo allá, vamos. Beca Alberto Hurtado para estudiar Derecho porque no había dinero. Y ahora, presidente del Banco del Estado, vamos a ir para allá, pero mi pregunta es, el chileno actual, un joven, ¿puede hacer lo mismo que tú? Hablemos harto de eso. El recorrido es largo, lo sé. Oye, ¿en políticas como en televisión es sin llorar? Es que yo siempre... Esa frase me la decía desde chico cuando me la volví y nunca me la he comprado. Yo creo que es con llorar. Si uno no se apasiona por lo que hace y un día te piden que cambies el cargo, ¿para qué estaba ahí? Yo creo que es sin llorar. Yo, la verdad, me dio pena, me sacaba la mugre. Lo hice tratando de ponerle toda mi pasión y mi corazón, lo mismo que hacer en el banco. Entonces, si fuera sin llorar, yo creo que sería una torpeza, porque se fija que no nos importa. Y a mí me importa. Pablito, aquí, mira. Aquí en la Vulca, métete. Ahí está. Aquí vivía yo, Amaro, mira. Ah, estabas... O sea, no aquí. Estás viviendo al lado, ¿eh? Al lado. ¿Cuántos? Somos 2 cuadras. Mira, acá adelante es una vulcanización y yo vivía, mi mamá llegó y trajeron una Mediagua atrás y nos arrendaron una Mediagua atrás esta familia, que es la familia del Dago Suazo, que me crió mucho porque mi mamá, la adoro, pero en ese tiempo tenía algunos problemas, entonces esta familia me cuidó mucho. Ahí está el Brian. Pero tú esto lo haces, yo creo, exprofeso, porque esto lo tienes que hacer a conciencia. Este es tu cable a tierra. Por supuesto. Pasas por aquí todos los días. Todos los días, les toco la bocina, nos saludamos. A veces me siento en la misma banca que me senté ahí cuando cabro chico, al lado del árbol, a conversar con la Flor, que está ahí, con el Brian, que es el hijo del Dago y que era mi amigo cuando chico, y me muevo acá mismo. Y este almacén, el mismo almacén que compraba cuando chico, yo te paso. Esto es extraordinario, vamos a saludarlos. No nos podemos dar besos. No podemos darnos besos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Muy buena, señora, ¿cómo está usted? Así se hace ahora. Qué lata, pero bueno. Déjame sentarte. Pasen. El Brian.
¿Cómo estás, Brian? Hola, ¿cómo estás? Te quería esconder. Qué gusto, ¿cómo estás? El Brian lo conozco de antes de acero, ¿no? Sí. El Dago. Me dice, ¿verdad, que lo saluda todos los días? Ahí, así solamente. Eso es. ¿Cómo estás, Taquito? Hola, Carrito. Yo creo que esta visita viene siendo el término del coronavirus. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque este hombre, lloré ayer cuando lo vi, de alegría, de emoción. Porque él va a ser un tremendo hombre y tiene que ser antes que yo me vaya, porque seguramente tiene que ser presidente de la República. Ya la agarré, bueno, Dago. Era un Juanquito que se encerraba en un cuarto y yo le decía, hijo, tú no pololees, tu polola son los libros y vas a ser grande. Yo vi acá de los 11 años, el Dago y la Flor me cuidaban mucho, por lo que sabemos, ¿no? Dago, cierto. Pero no solo eso, sino que hicimos una amistad tan linda que la hija de ellos, la Yaco, ha trabajado toda la vida conmigo y hemos seguido trabajando. Éramos amigos, la Yaco era 3 años más grande que yo, me cuidó desde chiquitito, me acompañaba a estudiar y ahora sigue trabajando conmigo toda la vida. ¿Era muy solo como niño? Solo. Pero lo lindo, que hay que rescatar muchas cosas, este Juan, es la mamá preocupada de su hijo. Era como lo digo yo, como una fiera, güey. Y no solamente con él, con los otros. Aleonándose. Con la Vanguita. Con la Vanguita, mi hermano. Con la Vanguita. ¿Te confesó cuáles eran sus sueños? ¿Por qué lo hacía? Él quería ser un profesional grande, pero no sabía el límite. Lo que él quería estudiar es ser otra persona, no pasar por las necesidades que yo pasé o él estaba pasando. Porque la historia de él es muy bonita, es como para escribir un libro. Un día domingo nosotros estamos a las 3 de la tarde afuera almorzando. Unos platitos de harina, estaban mis hijos, 3 de la tarde. Cuando de repente aparece, como dice el campesino, de un de repente. ¿Ya? La gringa, hermosa. La mamá es muy linda, casi me enamoro de ella, pero... Yo no lo sabía. Como tenía mi princesa, ¿no? Estamos sentados, Oresa. Hola familia, ¿cómo están? Permiso, buenas tardes. Venimos a almorzar. Qué raro, güey. Dice esta señora, porque era una gringa. Qué raro. Oye, pero parece que queda poco, pero algo hay. A la mesa. Sus 2 niñitos yo, conversando, que allá ando en busca de una pieza, que allá. Yo le dije, yo tengo una piececita, pero no es para usted. No, de aquí no me mueve nadie. Y de eso tuvo varios años. ¿Tuvimos cuánto? 10, 11 años, 10 años, 11 años. De hecho, mi mamá después se fue y yo me quedé allá atrás. Allá atrás también donde nosotros vivíamos. Pasemos. Está mejorada, pero era una piececita. Después ha ido creciendo. Mira. Aquí vivía yo, pero era ¿Aquí vivías? la mitad. Era la verdad, llegaba hasta aquí. Una media agua, pues, literalmente. Y a mí me pasaba algo, ¿te acordás? Que yo como soy alto no cabía. Entonces pensé que no entraba porque el techo aquí tiene cielo. Y llegaba hasta acá, que era una media agua. Y esto era tierra, obviamente. Esto era tierra. Y las tortugas andaban por ahí. Y yo tenía una tortuga, la tortuga que era mi mascota, de verdad, y tenía una tortuga. Esta era pieza y cocina, o sea, era pieza, comedor, cocina, todo. Todo, de una. Mi pieza era eso. Claro. O sea, mi pieza era el comedor y la cocina, en el fondo, en la práctica. Yo me gané la beca, ya que me preguntaste, y me llamó. Yo no tenía teléfono, obviamente, pero ustedes tenían teléfono, todos sufrían. Y me subieron a buscar y me dicen, lo están llamando a la universidad. Y yo contesté adelante cuando me dijeron, oiga, se ganó la beca. Porque te llamaban el día antes, ¿verdad? Y ahí te diste cuenta que los libros rendían, que haberlos estrujado tiene sus dividendos. De hecho, el primer año de universidad, era lo que me pasaba. La verdad es que mi mamá se fue, y el primer año yo me quedé estudiando y me iba a derecho a la católica de acá, me traía derecho a la católica, que era como era. Yo me levantaba en la mañana y salía todos los días acá con los chicos. Y me ayudaban a estudiar. Ha tenido él muchos logros. ¿Cuál de todos ellos es el que más alegría le dio a usted? Cuando lo nombraron al senador. Hace muchos años. El primer momento claro, ese. y adentro y después cuando se tiró
La esconde como... Sí, diputado, sí. Ahí Y tengo el Dago una me ponía los carteles acá en la esquina. y saqué un cacharrito que tengo yo, tatán. A todo el mundo me dice tatán. Bueno, entonces yo decía, Y oye, esa era finalmente la publicidad política. Tatán. para mí decía pues el hijo adoptivo, ¿cómo? ¿Qué orgullo siente uno cuando la persona crece así, ¿vi? Y sencillo, simple. A mí me pasó mucho. Yo conocí a mi papá a los 30 años y cuando lo conocí, él como que quería explicar algo y le dije, ¿sabes qué? Yo, gracias a Dios, ya no ando buscando ni una explicación. Me tocó lo que me tocó, que es lo que le toca a la mayoría de los chilenos. Y también a mí una de las cosas más impactantes, alguna vez lo hablamos con la Jackie, es lo impactante que es para la gente en mi vida, pero para mi colegio o para mis amigos de entorno, esta es la vida común y para todos los chilenos. Lo raro es que en la elite no haya más gente así porque este es el país que uno vive. Creo que lo que aprendí de esta experiencia de vida es que mi pelea de verdad es efectivamente hacer que esto sea posible para cualquiera de el 80% de los chilenos que viven circunstancias como esta y no sea algo tan exótico. ¿Qué fue el factor determinante para tú no sucumbir? Porque a veces hay personas que también en justicia se traumatizan. Me lo he dicho varias veces, no tengo ni un trauma, al contrario, agradezco la vida que he tenido. Mira, la gente maravillosa que conocí en mi vida, mi mamá que me ha acompañado siempre, mi hermana. O sea, al revés, soy un agradecido de donde estoy, obviamente, pero que también esto demuestra que uno con cariño sale para adelante, ¿no? El cimiento que hicimos con él es firme. Entonces este árbol no se va a torcer fácil y yo creo que él no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque él ama a su pueblo, a su Chile, y sabe en carne propia que para salir adelante es la única manera trabajando y con la frente en alto. No tenemos otra manera. Y este joven, se lo he dicho un montón de veces, que va a ser presidente de la República. Claro. Y pensar que esta entrevista la hicimos justo cuando abandonó el gabinete, por ahí por el 10, 15 de junio, y Davor lo anuncia. El Dago, sí. El Dago lo anuncia y de ahí a que se materialice, ¿cuándo empieza usted a pensar en...? Estaba pensando dos cosas con la entrevista. Lo primero eso, que fue la primera entrevista que di cuando me habían sacado de ministro. En mi vida me imaginé que iba a terminar acá sentado de candidato presidencial en ese minuto. Cuando a uno lo sacan de ministro es como, bueno, se acabó esa etapa en mi vida. Y lo otro que estaba mirando, que pucha que estoy canoso después de esa entrevista en un año. ¿Se dieron cuenta cómo cambió? No, ¿cuándo se materializó? A mí me pasa, y he escuchado harto estos comentarios, que el candidato de no sé quién, de los empresarios, yo terminé siendo candidato por una buena evaluación ciudadana, que en un minuto empecé a ver que en las encuestas por mención espontánea, mucha gente empezó a nombrarme dentro de los potenciales candidatos, que después de salir de ministro seguía igual, dentro de los personajes mejor evaluados, que era un orgullo tremendo, y empezó, me acuerdo, una encuesta en octubre, en noviembre, automáticamente empezó a aparecer mi nombre entre los 5 con mayor intención de voto, sin que yo haya hecho nada para ser candidato. Y ahí tomé una decisión. Algunos de los partidos me han dicho, no, es que usted no nace de los partidos. No, la verdad, tengo el orgullo de haber nacido de una buena evaluación de mi gestión pública y después de automática, pero cuando vi los datos dije, parece que aquí hay algo que no solo para mí ser candidato, que algo represento para los chilenos que puede significar que yo sea candidato presidente. Pero qué importante no perder, porque el poder ciega, no perder ese cable a tierra. ¿Los ha vuelto a ver? ¿Los ha visto? No, los pasé a ver ayer, los veo siempre, la verdad no, los veo mucho más cotidianamente de lo que usted se imagina. Los vi hace 2 semanas, comimos una empanada, a la Yaco vive ahí a 2 cuadras, la hija de ellos. El otro día estaba haciendo campaña en la feria, cuando digo el otro día, el domingo pasado, y estaba un poco agobiado. Es raro esto también a veces de ser candidato, y fui caminando a la casa de la Jackie con el Miguel y me salí con unas naranjas, con unos pomelos que todavía tengo en la casa. No, los veo siempre, yo no pierdo el contacto ni con mis amigos del liceo, son mis mejores amigos hasta el día de hoy, ni con mi familia adoptiva, ni con mi mamá. O sea, si algo yo estoy muy orgulloso de haber llegado donde estoy, es nunca olvidarme de dónde vengo. Y me da lo mismo, y valoro tanto una conversación con el presidente de la CPC como una conversación con el Dago, porque son distintas formas de mirar el mundo, y muchas veces el Dago, por poner un ejemplo, pero de estas conversaciones he aprendido mucho más de qué hacer. Y buen punto aquel, cómo sanear un Chile que tiene muchos atributos, pero tiene una enfermedad nacional, que es el clasismo. Sí.
una cosa brutal, ¿ah? Primero, esta idea de que para construir un mejor futuro siempre es contra alguien. Así que ricos contra pobres, izquierdas contra derecha, que finalmente desautoriza a aquel que tiene menos educación porque cree que sabe menos, quizás porque alguna vez estuve ahí. También me pasó, que me sentí alguna vez que la gente no me valoraba porque yo estaba en esa mediagua y como que no podía opinar, y al final la cultura nacional tiene esas dos cosas. La academia es importante, pero también las experiencias vitales para tomar decisiones esenciales, y a mí me sirve todos los días de mi vida. O sea, no pierdo esa conexión. Yo no creo que uno pueda ser un buen presidente si es un mal padre, o si es un mal vecino, o si no sigue vinculado a sus amigos del colegio. Yo creo que también es esencial. Una de las cosas lindas que me pasó en la campaña, Amaro, es que me encontré con mi biografía del colegio, ¿cómo se llama? El anuario. A propósito de lo de Hadwe. A propósito de lo de Hadwe, y yo lo pedí porque un periodista me lo pidió, y dije, oye, alguien lo tiene, y el Juaco, un gran amigo, me lo manda, y fue tan bonito leerlo después de 20 años, 25 años que salí, que era bien parecido a lo que me siento que soy hoy día. Salía, que me decían capitán, que me dedicaba siempre a ayudar a otros, que soplaba las pruebas a los compañeros, que había sido... Y decía, mira, qué bueno que después de tantos años mi anuario se parece mucho a lo que siento hoy día, incluso sobre la política, y que no he perdido eso a pesar de los logros que uno puede haber tenido en la vida. Para mí tiene todo el sentido posible por eso, porque la sensación que me trajo acá, que era este cabro que vi ahí, es la misma que siento hoy día cuando me levanto en la mañana y soy candidato presidencial, hoy día oficialmente por haber ganado una primaria. Y a propósito de la historia que acabamos de ver, que es su historia, ¿cómo hacer para que en Chile se repita mucho más seguido, a propósito de la política, pero diferentes cargos, que no haya un límite para las personas que hoy nos están viendo? Ese es el gran problema de Chile, Tonka. Yo creo que la sociedad sale adelante por el mérito y el esfuerzo de las personas, no de la política. La política hace justicia, pero quien genera la riqueza de Chile en todos los sentidos posibles es la gente que saca la cresta todos los días por salir adelante. Pero los esfuerzos son súper desiguales. Hay gente que tiene que nadar todo el día para salir adelante y no llega, y hay gente que no nada nada. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Exactamente que esos esfuerzos sean más justos. ¿Cómo se hace eso en concreto? Que si tú armas una pyme, puedas ser dueño de una cadena de supermercados, y para eso tienes que nivelar la cancha hacia arriba, con el Estado comprando, regulando muy fuerte a las grandes empresas cuando le compran a las pymes, poniendo mucho más subsidio y crédito más barato para las pymes. No es loco imaginarse un país en que tú puedas partir con un carrito completos y terminar siendo dueño de un supermercado, pero en Chile eso no pasa. No existe ese sueño en Chile, y lo que tiene que hacer el Estado es justo nivelar hacia arriba. Lo que no va a pasar es que el que no se esfuerza pueda llegar a ser dueño de un supermercado. El problema es que el esfuerzo es justo. Y en la vida, no la política es una dimensión de esto, y en la vida el desarrollo social y económico también. Eso es lo que uno hace cuando dice que tiene que haber kinder obligatorio. En Chile los años de escolaridad para la gente más pobre son mucho más bajos porque no tienen kinder, y hay que meter kinder obligatorio para tener los mismos años de escolaridad. Después meter dentro del aula pública, los colegios públicos, mejores profesores mejor pagados para tener mejores profesores, y después avanzar en educación universitaria. Pero estamos nivelando la cancha al final nomás. Es como el que llegó arriba, sacó la cresta, pues se ganó una beca. Yo en este caso. Pero abajo la nivelación es muy mala. Y ahí es donde nosotros, espero ser un gobierno que se mete muy fuerte ahí. Hablemos de la papeleta de la primera vuelta presidencial. ¿Quién más va a aparecer en esa papeleta, según usted? Por ahora, José Antonio Kast, como lo decíamos, que se autolanzó. ¿Quién más en su olfato político? Yo no sé qué va a hacer Diana Proboste de la DC en este escenario. Tengo la intuición que puede hacerlo. Creo que se quedó con bien poco espacio político en general. Pero ella sería su mayor contrincante. Puede ser, pero yo creo que hay una gran diferencia. Yo estoy muy contento que la génesis de mi candidatura fueron los ciudadanos. O sea, yo hoy día puedo decir que 600.000 personas decidieron que yo fuera candidato presidencial. Boric puede decir lo mismo. Boric puede decir lo mismo. Yo creo que aquellos que no entran a primaria y al final lo hacen dentro de un partido escondido están como en otra época, y que se perdieron esa oportunidad de no ser los partidos quienes designan a dedo quienes son, y eso le va a pasar a Yarna, le va a pasar a Paula Narváez. Yo creo que por eso mismo son mucho menos competitivas al final del día, porque el día de mañana alguien le dice, ¿usted qué la nombró? Mi partido. Chuta, la gran gracia nuestra, con Joaquín, con Mario y con Ignacio, es que nos sometimos a los ciudadanos para que decían quién quería que fuera candidato. Boric, y yo no sé si va a haber alguien más de independiente, tipo París, o alguien así que aparezca en el sistema entre medio, pero por ahí debería ir. ¿Pasa segunda vuelta?
Seguro, no tengo ninguna duda. ¿No? Y yo soy bien humilde en general, pero los datos de hoy día lo demuestran. Con la votación que hay hoy día, un candidato del centro y la centro derecha va a pasar a segunda vuelta solo con la votación que existe hoy día. Así que es casi como, estoy diciendo algo mirando acá los números, ya pasaría esa segunda vuelta. Eso. Mucho se habló de Cuba en la coyuntura y en la víspera justamente de estas elecciones a propósito de violaciones a los derechos humanos. Yo le quiero preguntar por China, derechamente. Primer socio comercial de Chile y un país que viola los derechos humanos. Gran pregunta, Amaro. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar mucho más fuerte en que las exigencias comerciales van acompañadas de exigencias de protección o de trazabilidad, no solo en materia de derechos humanos, en prácticas comerciales internas, etcétera, y el multilateralismo, el bilateralismo tiene que ir avanzando en que todos los nuevos acuerdos de comercio incorporen factores críticos como la protección a la democracia, el cuidado de las libertades, sin ningún miedo. Yo creo que ese es el futuro de las relaciones internacionales. Pero me está reconociendo el hecho de que China efectivamente es un país que viola los derechos humanos. Yo no lo voy a hacer desde acá, no soy yo de Human Rights, pero sí lo que quiero decir es que al menos... Perdón, pero si le pregunto por Cuba, sin titubeos me lo diría. Pero mira, y yo le puedo mostrar inmediatamente informes también respecto a China. Amaro, o sea, al revés, creo que cualquier país, incluyendo China, que vulnere los derechos humanos, tiene que estar incorporada a nuestra forma de relaciones comerciales finalmente la exigencia de la protección democrática, que es el futuro de los tratados internacionales hacia adelante. No tengo ninguna duda, para mí es lo mismo China en esto, Cuba, cualquier país del mundo que vulnere los derechos humanos, así que no tengo complejos con eso. Claro, lo que pasa es que le guste o no la figura de Ricardo Lagos en su momento y en la víspera de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ante la presión norteamericana por votar a favor de la guerra en Irak, dijo que no. Ese es el mismo liderazgo que espero tener yo. ¿Usted tendría el mismo temple? Sí, el mismo temple. Yo creo que por eso te lo dije muy suave, pero diciendo, si efectivamente se siguen firmando tratados internacionales en que la exigencia de la protección democrática o la protección de los derechos humanos no están incorporadas, yo no voy a avanzar en esos tratados. A eso voy. ¿Por qué? Porque Chile tiene que exigir democracia en todo el mundo. Si algo yo estoy muy orgulloso de mi trayectoria política, es que nunca he estado al lado de ninguna dictadura, ni he defendido ninguna dictadura de izquierda o derecha en el mundo, porque creo que la garantía democrática es la mejor protección que tenemos los ciudadanos para defender nuestra libertad, y eso vale para China, vale para Cuba y vale para las dictaduras que hubo en Chile. No tengo ningún complejo en eso, y eso es parte de lo que a mí me enorgullece de mi historia política. Han habido algunas repercusiones desde ya y queremos mostrarle el siguiente video, Sebastián. Por favor, mira. Bueno, tuvimos un problema con el audio, para sincerarlo. A la vuelta de la pausa se lo mostramos con audio. Tiene que ver con las declaraciones de Kast. ¿Qué va a pasar con José Antonio Kast? Pasamos franja Kast. A la vuelta de la pausa vamos con eso entonces y con la conversación. Continuamos con la conversación de Sebastián Sichel acá en Bienvenidos. Este día del niño te llevamos la diversión a casa con una Nintendo Switch. Envía N al 5556 y participa por este increíble premio. Envía N al 5556 y juega aquí en el 13. De regreso en la conversación con Sebastián Sichel. A propósito, si quiere enviar sus preguntas, hágalos a través de las redes sociales y también aprovechemos el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Hablemos de su programa de gobierno, hablemos de los primeros 100 días, qué propone y particularmente qué pasa con el tema de las pensiones de alimentos. Sí, quiero tomar 3 medidas los primeros 100 días. La primera es abrir los servicios públicos de más uso hasta las 6 de la tarde, aumentando la dotación de funcionarios. El problema del Estado, es raro que en el Estado en el siglo XXI uno haga una cola en el registro civil y a las 2 de la tarde te cierren la cortina y uno diga, ¿cómo? Necesito el carnet de identidad, y eso vale para la licencia de Compin, vale para la inspección del trabajo, vale a veces para los hospitales públicos. Entonces tenemos toda una medida extraordinaria con aumento de dotación. Para los primeros 100 días todos los servicios públicos empiezan a atender a las 6 de la tarde. Quiero decirlo abiertamente, esto no es culpa de los funcionarios públicos. Ellos sacan la cresta. El problema es que tenemos doble dotación y tenemos que hacer dobles turnos, que es lo que hicimos en el banco al Estado. Pensión y alimento. Esta es la tragedia más grande escondida de Chile. Apareció con el retiro del 10% de las AFP, pero cerca de 1/3 de las mujeres en Chile crían solos a sus hijas.
a sus hijos. Yo soy un ejemplo práctico de esto, nadie les paga la pensión. Ese hogar tiene una probabilidad 10 veces más alta de ser un hogar vulnerable en el mediano plazo y nosotros vamos a garantizar el pago de la pensión. ¿Qué significa en la práctica? Que la presentación de la demanda de la mujer lo que va a provocar es que si no hay pago del padre, el Estado paga la pensión, a que fija el tribunal, y el Estado después persigue a ese padre que no pagó, pero no le pasa a la mujer en la mujer no va a ser la detective privada. Eso que pasa, bueno, tú lo veíamos todo el día, me pasaba a mí que, hola, ¿dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Qué bienes tiene? Notifica a no sé quién, y al final le pasa la responsabilidad a la mujer y no al Estado, que debería ayudar a esa mujer, porque esa mujer trabaja, cuida al hijo, lo mantiene y más encima tiene que andar jugando al inspector Gallet en el camino. El Estado se va a hacer cargo de esa persecución. Obvio. Todo, mira, sentencia, se declara el pago de la pensión, no se deposita la pensión y la persecución empieza a ser del Estado al padre. Pero que sea una persecución real, claro, porque en principio está muy bien, pero a su vez lo que hace es exime de responsabilidad a quien no cumple. Es que el Estado de Amaro tiene todas las herramientas para hacerlo, pues el Estado tiene toda la información de la persona. ¿Qué le pasaba? Me tocó ser abogado en esto. ¿Qué le pasa a una mujer? ¿Dónde vive? ¿Y por qué voy a saber si hace 10 años no sé dónde está este gallo? Voy a saber ahora dónde está, pero el Estado le saca el carnet de identidad, tiene la información del servicio de salud. Eso es mucho más fácil. ¿Y qué propone que pueda hacer el Estado para combinar a esa persona? Retención de impuestos, publicación en un registro morosos, ojalá DICOM. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley ahora que arme un registro especial, yo debería publicar en DICOM y quiero cambiar eso. Y obvio, retención de impuestos, retención de cualquier pago estatal, retención del permiso de la licencia de conducir al hombre cuando tiene renovación, todos los mecanismos que tiene uno de entregar. Aténgase a las consecuencias, pague o aténgase a las consecuencias. La tercera medida, que también es igualmente importante, es devolver el IVA. En Chile, la mitad del financiamiento del Estado, más o menos, es el pago del IVA, pero hay gente que no llega a fin de mes con sus gastos. Y es ridículo que pague el mismo IVA por el pan que pago yo cuando compra su marraqueta, cuando esa persona no puede llegar a fin de mes. ¿Y el corte lo hace con el registro social de hogares? La mitad de los hogares de Chile van a devolverse el IVA de los alimentos, según la canasta de alimentos, y de los medicamentos. El registro social de hogares cambia. Hoy día ya empecé a trabajar en esto con alguien que trabaja en el programa, incorpora gastos. El problema de nuestro registro social de hogares es que solo te evalúa tus ingresos y tu patrimonio, pero muchas veces vive contigo alguien, con una persona con discapacidad o un adulto mayor, y hay gastos incorporados a esa vida que el registro no lo mide, por lo tanto vamos a incorporar gastos para poder hacer una buena evaluación social de la persona. ¿De dónde va a recaudar entonces? Estamos hablando, y para aquellos que estén sintonizando, la pregunta en cuestión es: ¿cuáles son las cosas que efectivamente estaría por cumplir en esos primeros tentativos 100 días de gobierno? Pero importante lo que dice Amaro, ¿cómo recupera el Estado entonces lo que deja de ganar por el IVA? Voy ahí. Y una tercera cosa, para terminar las medidas rápidas, es que un seguro de vivienda que te permita usar de tu seguro de cesantía el saldo, el 30% que no retiras, para pagar el crédito hipotecario cuando te quedas sin pega. Es bastante simple, tú puedes retirar hasta el 70%, hoy día decreciente, yo creo que sea 70% parejo, pero el 30% adicional directo para el pago del crédito hipotecario. Si uno se queda sin pega, ese 30% es justo lo que uno paga en general entre arriendo y crédito hipotecario, y puedas pagarlo. Y cortito, hablando de vivienda, antes de pasarse a ese punto que quedó pendiente, 600.000 viviendas es el déficit que tenemos. ¿Cómo piensa usted sanear eso? Son un poquito más que eso, porque son 600.000, pero de mantención de viviendas sociales malas de los 80 hay como 300.000 más. Dos cosas: un banco de suelos del Estado. Las propiedades del Estado deben estar disponibles para construir viviendas sociales. Esto pasa en Los Barnechea, pasa en Los Prados. ¿Como ejemplo? ¿Cómo qué? Mira, los terrenos, cuando uno camina y dice hay un sitio de y pregunta de quién es, no es de la municipalidad, es del ejército, es del Estado. Y lo que pasa con las viviendas en Chile, que se están demorando 10 años en promedio entregarse, es que no encuentran suelos. ¿Qué vamos a hacer en el Estado? Un banco de suelo. Este terreno es estatal y se va a usar prioritariamente para la construcción de viviendas. Pasa en Los Barnechea, pasa en Los Prados, pasa en Antofagasta, y por lo tanto lo que hace el Estado no especula con su patrimonio, sino que lo pone a disposición para construir. Y eso desata... ¿Y viviendas de qué metraje? ¿Viviendas de qué metraje? Hoy día están en 60, 58 promedio, y seguir aumentando la construcción, ojalá llegando a los 70 metros para domicilio, pero va a depender mucho de la capacidad económica del Estado. Que voy a en viviendas sociales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los guetos verticales, que son viviendas particulares? Pero esa, para usted, ¿es una vivienda digna? Sí, una cosa más con vivienda que es importante, y además yo propongo abrirnos al retiro de parte de nuestros ahorros profesionales para el pie de la vivienda. El problema en Chile, lo vi como presidente del banco, no es tu capacidad de pago mensual, porque todos pagan arriendo o pagan algo por donde vivir. Es tu capacidad de ahorrar para el pie, y el pie ha ido aumentando sistemáticamente. Ven que ahora están pidiendo el 20%, entonces te dicen, yo no puedo ahorrar para el pie, pero puedo pagar mi crédito, y por lo tanto hacerte un autopréstamo de
tu fondo de pensiones, tú pagas el 20% o el 10% del pie y tú después lo devuelves con un monto adicional de 0,1 bien marginal en el mediano plazo de la retención de la pensión, cosa que tú tengas la capacidad de dar el pie, porque muchas de echar estas mano al viviendas- fondo de pensiones para poder pagar el pie de la vivienda. Lo que le comenté sobre- Una cosa con los guetos verticales, Sí. yo hay mucha gente que vive en esos lugares y por eso no me gusta la palabra guetos verticales. A mí tampoco, pero porque para es que quede discriminatorio, claro, porque para ellos vienen saliendo una media agua como la que viví yo y es la primera oportunidad de tener una vivienda. Lo que tenemos que hacer es otra cosa, que es regular la cabida, se llama, que es la construcción en altura sin espacio físico de ubicación. Y en Chile hay una mala regulación de la cabida porque es libre, por lo tanto tú construyes altura y no tienes un espacio físico de desarrollo, por lo tanto tanto espacio público como altura de esas viviendas, porque no puede ser que tengamos viviendas sin espacio público desarrollado. Hay algo alrededor. especialmente interesante que tiene Boric que no tiene usted, que es, por ejemplo, la condonación del CAE, el crédito con aval del Estado. Sí, cuidado con la condonación. Yo soy partidario de condonar a todos aquellos. Son dos medidas bien Pero concretas. es inversión en capital humano. Es que por eso, pero cuidado porque yo tampoco hay CAE en general de gente que hoy día son doctores y pueden pagarlo. Y también tú necesitas solidaridad en el sistema. O sea, si yo fui abogado y estudié con CAE y tengo una buena renta, no es malo que termine pagando porque eso genera más fondos para el Estado. Una sociedad que solo piensa que podemos hacer todo gratis genera un problema. Sí creo en condonación, no digo que no. ¿A quiénes? A todos los que están bajo los ingresos promedios, a todos los que están bajo la línea de la pobreza, a todos los que podían optar a gratuidad universitaria antes. Pero lo universal no, por lo que te digo un médico. Me parece que un médico que gane 5 o 6 millones debería poder reponerle al Estado para armar un fondo solidario. Si no, lo que nos pasa con una deuda como la que tenemos hoy día es que tarde o temprano el Estado va a quebrar, que es lo que le pasa a sociedades modernas. Si es bonito decir que todo va a ser gratis, pero después no tienes cómo pagar esta evolución hacia adelante. Yo no quiero matar las generaciones futuras de su posibilidad de acceder a créditos universitarios a baja tasa. Una cosa que me dijiste de cómo recaudar, yo creo que hay dos impuestos que hay que generar ahora. Uno, que son impuestos verdes. Acá en España de crear un impuesto especial por las botellas plásticas PET, que yo estoy disponible, que recauda en España 700.000 euros. Y yo creo que en Chile podría ser altamente recaudatorio, que impuesto a las botellas plásticas, mira el desastre que tenemos en general, y otros impuestos verdes asociados como el diésel, que están en la propuesta del programa. Y además, impuestos a alimentos no saludables. Eso es una gran deuda en Chile. Nuestro problema en Chile se llama obesidad, esa es la verdadera pandemia chilena, y yo propongo una tasa específica que está en el programa para aquellos alimentos altos en azúcares, altos en sales, altos en grasa, no solo los sellos, sino que pasar a un impuesto recaudatorio, cosa que sea más caro tomar una bebida gaseosa no light que una light. En Chile cuesta lo mismo, lo que es absurdo. La mayoría de los países de la OECD ya avanzan en estos impuestos que afectan a grandes industrias. Cuando me decían lo del empresario me da risa, yo les quiero pegar en las canillas a aquellos que venden alimentos que no son saludables, pero además nos están provocando una crisis sanitaria de marca mayor en el futuro, que se llama obesidad y diabetes, y que nos está generando pérdidas, además, como sociedad, en salud pública gigantesca, por lo tanto muy fuerte recaudatorio. Ahora, y además eliminación de exenciones. Chile- Eso nos significa 2.5 más de recaudación del PIB, más o menos anual. Chile, país cumbre de lo que fue la frustrada COP. ¿Dónde está lo medioambiental? No, en mi caso son tres cosas bien concretas. Economía circular como motor de desarrollo. Yo lo hice en la Corfo, creamos el Centro de Economía Circular, en el banco que generé la primera gerencia de sustentabilidad. ¿Cuál es el desafío nuestro? Para explicarlo bien a los que nos están escuchando. Nosotros hacemos economía lineal. Pescamos esto, lo arrugamos, lo botamos a la basura. Las economías modernas lo que hacen es economía circular. Pescan esto, reciclan el papel, lo reincorporan a otro proceso, lo transforman en diario, pero en Chile no hay incentivos para eso. Lo que estamos proponiendo nosotros son modelos tributarios en que la circularidad avanza a reincorporar productos y tú pagas menos impuestos en la medida que reincorporas. Y una segunda cosa es regular más fuerte dos industrias que son altamente contaminantes en Chile. La industria textil, meterla en la ley de responsabilidad del productor. La industria textil lo que hace hoy día, vayan al alto hospicio, la cantidad de zapatos tirados en el desierto, la cantidad de Es ropa la tirada en el segunda desierto. industria más contaminante del planeta. Y por lo tanto incorporarla en la ley REP. La ley REP hoy día tiene neumáticos y baterías, incorporar muy fuerte la industria textil ¿Y la como la minería? obligación de hacerse cargo. Y la minería en el uso eficiente del agua, que ahí también estamos proponiendo. Y una tercera industria agroalimentaria en Chile, el reciclaje y los residuos orgánicos, que son los que más se necesitan para mejorar suelos, es menos del 5%. Y por lo tanto incorporar también muy fuerte la industria agroalimentaria la obligación de incorporar los residuos orgánicos al ciclo productivo.
súper simple para los chilenos. Nosotros botamos la cáscara de plátano como si nada, y esto a nivel industrial es más grande. Botamos las podas, botamos todo, y eso lo que está provocando es que perdemos recursos valiosos para recuperar la tierra, pero además llenamos vertederos y rellenos sanitarios de residuos orgánicos que deberíamos ocupar, también incorporarlo a la ley REP. Visualiza los diferentes programas, ha sacado limpia algo que le gustaría integrar al suyo, se lo pregunto, por una propuesta de Daniel Jadwe, remuneración estatal a las dueñas de casas. Establecer un monto a personas que se dedican toda la vida a ser cuidadoras, a ser dueñas de casa. ¿Qué opina usted de eso? Es una buena medida, lo voy a hacer en dos dimensiones. Yo creo más en la pensión de alimentos porque ahí no tienes ingresos y por lo tanto incorporas ingresos adicionales, y una red nacional de cuidadores en que efectivamente puedes obtener la pensión básica solidaria si demuestras que no tienes posibilidad de obtener otro ingreso por el trabajo, por tener a tu cuidado a alguien responsable. Por lo tanto es lo mismo, pero no la generalización en general, sino que es o no tienes ingresos de tu pareja o tienes al cuidado de alguien y recibes la pensión básica, pero es más o menos lo mismo la lógica de la incorporación, pero yo quiero incentivar también a que la mujer pueda incorporarse al mundo del empleo, y eso también tiene que tener incentivos en la contratación, se subsidia la contratación del empleo femenino, si no va a haber una tentación en una sociedad machista de que quédate en la casa y recibe la pensión, y lo que yo quiero también es que las mujeres que quieran trabajar o puedan trabajar se incorporen al mundo del trabajo con igual renta, a igual trabajo. En mi programa está muy fuerte eso, de las sanciones, el modelo de fiscalización. En Chile tenemos una discriminación asquerosa, y dejo de usar esta palabra con las mujeres, porque a igual trabajo, más del 70% gana menor remuneración. Y un ejemplo del Estado, yo te dije inundar mujeres, directorios públicos en Chile, paritarios de las empresas públicas, toda la cadena del Estado, ministros, subsecretarios, directores de servicios, seremis, con paridad como piso, y por lo tanto hacer que el Estado sea un gran tirante de la... Sueldo mínimo, ¿cuál es el monto al que usted quiere Yo más que llegar? sueldo mínimo lo que proponemos nosotros es lo que hice como ministro, el ingreso mínimo garantizado. ¿Se acuerdan que lo expliqué acá? Tú puedes matar a muchas pymes si subes el sueldo mínimo muy alto y las pymes no tienen capacidad de pagarlo. Hay algo que Daniel Jadwe no entendía nada, y lo vimos en un programa, que es más o menos 700.000 micropymes en Chile, generan 700.000 empleos y contratan a una o dos personas. Y adivina quién contratan. ¿A sí mismos? O a su señora o a un familiar. Por lo tanto, no es que no suban los sueldos porque son unos asquerosos explotadores, sino que no suben los sueldos porque no les da más el negocio, porque no tienen utilidades. Alguien que tiene un carrito completo y se paga a sí mismo, se paga el mínimo, porque no vende más. Si tú subes el sueldo mínimo, quiebras a cientos de miles de micropymes en Chile. A no ser que propongas lo que ellos han propuesto también, que es un subsidio paralelo para las pymes. Es que yo lo propongo como lo hice como ministro, el ingreso mínimo garantizado, que es lo mismo, que es un aporte solidario permanente, aporte de remuneraciones permanentes le pusimos, que también lo propone Briones y hay que rescatarlo para el programa, que viene de esta propuesta mía como ministro, que tú complementas ingresos con ayudas estatales hasta el tope de las grandes empresas. Las grandes empresas no, pero toda la cadena hacia abajo, a esa pyme le dices, yo voy a poner un sueldo mínimo, en mi caso en mi programa, que más o menos está en 400.000 pesos, y lo que te falte para llegar a ese monto lo aporta el Estado al bolsillo del trabajador directo. Y por lo tanto lo que vas haciendo es que permite que las pymes vayan saliendo, vayan creciendo y aumentando sus sueldos, pero mientras tanto el Estado le paga el adicional al trabajador, si no lo matas. ¿Y en las grandes empresas? Y a las grandes empresas el techo tiene que ver con el trabajador en general, y por lo tanto no pretendo hacer un aporte a las grandes empresas, salvo que tú tengas empleabilidad con gente que no tiene cuarto medio, que es un problema trágico en Chile. En Chile 5 millones de personas no han terminado cuarto medio. No hay programa de formación de adultos, yo ahí lo tengo en el programa muy fuerte, pero eso hace que a veces en grandes empresas tenga gente muy mal remunerada por su nivel de escolaridad, y ahí tienes que meterle complemento de ingresos porque si no quedan fuera de mercado. ¿Pero no exigiría entonces a las grandes empresas ese sueldo mínimo? Exactamente. ¿Lo exigiría o no? ¿Cuál sueldo? El de 400.000 pesos. Sí, lo exijo a las grandes, pero ojo con la empleabilidad de las personas sin cuarto medio. Le agrego un subsidio de contratación a la mujer, al joven y a la gente con menos de cuarto medio, para no sacarlos del mercado, porque si no los va a dejar fuera todos sin trabajo, porque nadie va a priorizar contratar por ese sueldo a esas personas, y ya se hace el subsidio del empleo joven, y a la mujer es eso. Le complementa ingresos para incentivar que se contrate gente con menos formación o capacitación a través de subsidios. Lo que pasa es que 400.000 pesos suena como un sueldo mínimo bastante mínimo. Ya más de la mitad de los chilenos están percibiendo eso. Y es interesante, a propósito de la empleabilidad hoy y la queja en el sector de la construcción y otros, el reclamo que hay de que la gente no está yendo a trabajar. Y es interesante también recordar a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que simplemente le dijo a ese sector y otros en Estados Unidos
pay more. Sí, eso te hace. Paguen más. Yo cuando escucho eso me dice, mira, es que la gente no quiere trabajar porque vive subsidio. Les digo, ustedes no conocen Chile. El chileno busca plata todo lo que pueda porque necesita más plata. En 400 lucas nadie vive bien. Y por lo tanto, esa filosofía de grandes empresarios que dicen, no, la gente dejó de buscar pega porque le dieron un subsidio al Estado, es no entender que esa señora además vende que busca como sea complementar sus ingresos porque no le alcanza. Y la gran respuesta entonces pague más, porque si no puede contratarlo por ese sueldo, hay un problema de mercado que usted tiene y no el trabajador. El trabajador siempre va a buscar más ingresos. Esa idea como que se está abanicando con el IFE es una vergüenza para cómo entendemos la sociedad en que vivimos. Pero él subió los sueldos además de los empleados fiscales. Se lo vamos a preguntar. Así es. Vamos a hablar de lo humano, de lo divino. Va a continuar usted con eso, Sebastián, pero además le queremos mostrar estas imágenes. Por favor, atención. ¿Quién es quién? A la vuelta de la pausa lo revisamos. Y seguimos conversando con Sebastián Sichel. Muchas gracias. Sí, Tatano machucado me decían, porque cuando era cabrón chico era súper bueno para agarrarme a combo, entonces, ¿cómo te guacha? Yo creo que nosotros hicimos la pega en términos estructurales súper buenos, o sea, nosotros logramos que la gente le llegara una transferencia directa. Bueno, pero la plata era un poco, pero eso ya no es problema mío, eso es problema de Briones. Siempre critican un poco que yo, que cuento un poco mi historia de vida, pero una historia de vida súper bonita de la que me siento súper orgulloso. MasterChef Celebrity. El talento se demuestra. Su primera entrevista, conversación, después de lo que fue la victoria de ayer. Hay que decir que el comercial es muy sabrosa. Ojalá la pudiéramos televisar, pero no, la vamos a guardar. ¿Sí? La conversa. La conversa que pasa afuera de los comerciales. Sí, mucho más entretenida. No. Yo creo que podemos hacer algunos alcances. Sería iluso preguntar por eventualmente la conformación de un gabinete. No así, sin embargo, por cuáles son los principios que lo rigen. ¿Podría, en el marco de un gobierno de unidad nacional, por ejemplo, convocar a otras personas fuera de Chile Vamos, de otros partidos políticos? Mira, un gobierno de unidad nacional no es un gobierno que uno ponga, voy a poner un ejemplo del pasado, a la Soledad Alvear, a José Miguel Insulza y a Cristian Larroulet. Creo que eso es no necesariamente genera unidad. Yo más bien pienso, cuando pienso en un gobierno de unidad, es lo que hizo Justin Trudeau en Canadá, son gobiernos de diversidad nacional, que interpretan al país distinto. Se prefiero mucho más que esta ecuación política, algo lo dijimos hacia adelante, traer gente distinta al gobierno. Si viene de otro partido, tiene que tener la misma convicción que yo, que libertad y justicia son parte de la misma ecuación, pero esta idea de la unidad nacional como que en realidad ponemos a todos los partidos y se arregla el problema... ¿Sabe por qué eso lo pregunto? Porque ronda también, y quizá lo ha escuchado usted, en el colectivo hay un concepto que es, eventualmente un gobierno de derecha es la ingobernabilidad absoluta porque Chile se va a incendiar al día después. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Sí, muchas veces. Pero mira, primero el chantaje y la violencia a mí siempre me ha molestado. La violencia es antidemocrática, lo hablamos. Yo creo que un gobierno es viable en la medida, primero, que hace cambios y reformas. La gran parálisis de la política en Chile de los últimos años tiene que ver con su incapacidad de resolver reformas de manera rápida. Sí, llevamos 6 años discutiendo la reforma de pensiones, llevamos más años discutiendo la reforma de educación. Del Sename logramos sacar un proyecto de ley. Entonces, primera gran cosa para tener credibilidad ciudadana va a tener que ser un gobierno que haga reformas deteniendo la violencia, usando el orden público sin miedo, pero que haga cambios. Los gobiernos no van a ser viables si no hacen cambios, primera cosa. Lo segundo, que interpreten mejor a la sociedad en que vivimos, y ahí viene la diversidad nacional. Yo sí tengo una convicción y una visión de país, y no da lo mismo quién va a ser ministro. Yo no voy a poner ministro a alguien que es del Partido Comunista o de la izquierda porque no comparto su visión del país. Lo que sí quiero, por eso ponía el ejemplo de Canadá, que un proyecto puesto en el centro, con la centro-derecha, pero yo quiero poner el eje en el centro de este gobierno, tenga la capacidad de traer gente distinta a la que ha estado en la sillita musical en los últimos 20 años. Eso significa que ojalá en mi gabinete haya muy pocos del pasado y muchos del futuro de Chile. Y hay gente que ha estado trabajando conmigo, los 10.000 independientes que han trabajado en esto. Yo creo que hay muy buena gente en los partidos también, pero que son de otra generación y vienen menos contaminados con el pasado, que tienen que incorporarse mucho más fuerte. Pero el desafío más grande acá es hacer cambios. Una derecha que se pare en la resistencia a los cambios está muerta porque efectivamente, o una izquierda que polariza,
que es lo que mi gran diferencia con la izquierda, que usa la violencia como método de hacer cambios, le hace muy mal a Chile. Yo creo, no solo que voy a hacer un gobierno que le dé gobernabilidad a Chile, sino que va a poder hacer cambios porque los vamos a hacer en acuerdo, ni con violencia, ni con polarización, que son los dos grandes amenazas de Chile. Para responderlo al revés, le tengo más miedo a una crisis de gobernabilidad o de estabilidad de Chile con gobiernos que legitiman la violencia o polarizan el país. Yo quiero ser un gobierno que construye mayorías a través del acuerdo. Necesita la centroizquierda para ganar. ¿Qué le diría usted a los votantes de la centroizquierda que no lo hicieron ayer por usted y los tiene que seducir para la primera vuelta presidencial? Puede ser, Tonka, que yo más bien necesito a gente de clase media independiente que vota a veces por la centroizquierda, a veces por la centroderecha. Si eso ha sido en las últimas elecciones. Si uno mira fuera del análisis chico, los chilenos votan. Ganó Michelle Bachelet y después ganó Sebastián Piñera y después ganó Michelle Bachelet. Pero particularmente con los que no votaron por usted ayer. Eso es otra conversación. Yo quiero decirles que muchos de ellos probablemente no votan por la centro derecha y el centro porque creen que no puede hacer cambios. Yo sí creo que podemos hacer cambios, pero en libertad, y que voten por un cambio estable, por un cambio positivo, por un cambio colaborativo, que los cambios son mucho mejores en una sociedad, y eso nuestra historia es porfiada en demostrarlo, cuando los hacemos bien y en conjunto y no en fricción y en contradicción. Las grandes crisis de nuestra historia, el 70, la del 24 para atrás, se dieron cuando en realidad polarizamos la sociedad y finalmente entramos en conflicto. Esto no es contra alguien, es junto a otros para hacer un mejor país. Esto lo dije, ni ricos contra pobres, ni izquierdas contra derecha, ni violencia contra orden, es en conjunto. Yo quiero hacer los cambios que Chile requiere, pero en conjunto. Si no los hacemos así, lo más probable es que no solo no ocurran los cambios, sino que terminemos la mediocridad, paralizados porque no nos pudimos poner de acuerdo, que es lo que ha pasado hasta ahora, enfrentándonos todo el día y una política que lo único que hace es jugar al gallito permanente de cómo ganarle al otro en vez de cómo ganar lo mejor para los chilenos que están al otro lado. Hay personas que están tras bambalinas que los ciudadanos conocen poco y que tienen gran influjo y que se convierten en manos derechas o asesores esenciales para los presidentes. Lo es Cristian Larroulé en el caso de Sebastián Piñera, para bien o para mal. ¿Usted tiene a alguien? ¿Qué características reviste? Varios que me han acompañado mucho tiempo en política y otros que vienen de mi mundo del emprendimiento, de mi trabajo social. La Victoria Paz, voy a decirlo abiertamente, la Victoria Paz, que es una economista muy capa que viene desde Techo para Chile y nos conocemos hace muchos años en distintos trabajos, en medio electrónico yo tuve, la Macarena de la Calle, que coordinó todo el equipo programático en general y todo el grupo de independientes, Esteban Jadresich, Patricio Rojas, un gran economista que viene del mundo privado, mucha gente joven, Domingo Palomino, Diego Rubio, hay un gran lote de gente que no viene de los partidos que me ha acompañado. A mí, cuando me tratan de decir, ¿usted lo apoya esto? Mi lista está ahí, son 22 comisiones, Felipe Forteza, que han trabajado abiertamente conmigo, Héctor Navarrete, estoy acordándome nombres, que van a ser claves probablemente en el gobierno hacia adelante. Lo que pasa es que tienen poco historial político, pero mucho más historial de calle o historial de experiencia práctica, y han sido vitales para armar este programa que yo siento. Interesante el primer nombre que le vino a la mente. Sí, no, Victoria Paz siempre ha sido mi gran socia, así que es una gran colaboradora. Muchas mujeres, es bien bonito mi programa, el programa de gobierno, más del 70% de las comisiones son lideradas por mujeres y espero que ellas, muchas, lleguen a un gabinete futuro. Le queremos mostrar estas imágenes, nos fuimos a la pausa con Stefan Kramer. No la había visto. Por favor, un pedacito para que nos comente su opinión. A ver, mira, ahí está. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. ¿No? Sí, Tatano machucado me decían, porque cuando era cabrón chico era súper bueno para agarrarme a combo. Entonces, ¿cómo estás, guacha? Hola. Yo creo que nosotros hicimos la pega en términos estructurales súper buenos. O sea, nosotros logramos que la gente le llegara una transferencia directa. Bueno, pero la plata es un poco, pero eso ya no es problema mío, eso es problema de Briones. Siempre critican un poco que yo, que cuento un poco mi historia de vida, pero una historia de vida súper bonita de la que me siento súper orgulloso. A ver, varias cosas. Cuando éramos cabros chicos, con una papa, te hacía almuerzo para 2 semanas. Como no tenemos lucas. Hice todo. O sea, la verdad que pregunté, yo la trabajé. Trabajaba en la calle como sapo micro en algún momento. No quiero decirlo, porque después van a andar diciendo, te dan cuenta de su historia, va a sacar votos y todo, pero no tenemos luz, agua, nada. No me molesta nada poder cortarla. Porque yo hago algo mucho, son 3 cosas y lo hice a cada rato y es verdad, yo siempre enumero y usa el machucado, que es bonito. En el colegio me decían machucado por lo que él cuesta. Y la forma de hablar, combos, entonces pasaba machucado. La forma de hablar, el tono, todo lo... No, muy parecido la forma de hablar, el peinado. Se hizo hasta el tatuaje, me dio risa que se hizo hasta el tatuaje que tengo, poquito chico se lo hizo, pero bien parecido. No lo había visto, para no contaminarme para el debate, pero ahora me da gracia. No, esa no es mi casa ni de cerca. No. Mi casa es bastante más normal.
Ahí está el tatuaje, claro. Sí, bueno, para terminar con un toque de humor, queremos agradecer la presencia de Sebastián Sichel esta jornada de manera exclusiva en el programa, se lo agradecemos. Cuando quieras, esta es tu casa. Insistimos también en la invitación a Gabriel Boric. Así es. Acá lo hacemos público, también lo estamos esperando. Mucho éxito, mucha suerte en este proceso. Muchas gracias y agradecer profundamente a las 680.000 personas que confiaron en nuestro proyecto. Invitar a todos los que votaron, además, la primaria del centro con la centro-derecha y ojalá muchos más chilenos. Yo espero ser presidente de Chile para gobernar para todos los chilenos y volver a construir un país en conjunto y que en 30 años más digamos que es el nosotros, este país que empezamos a construir en este gobierno, con una nueva constitución, con una nueva generación política y con una forma de hacer las cosas distintas. Así que gracias a los que confiaron y espero que sea mucho más de nuevo. Una muy amena conversación, revisando contenidos y esperamos tenerlo en próximas semanas. Gracias, Machuca. Gracias. Seguimos con la calle, está llamando último minuto Rodrigo Pérez, adelante nuevamente.